La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Troncos, de Proyecto Católico, desde Sullana, Perú, al mundo entero, y para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. El Corpus Christi. En el mes de junio, pues, celebramos esta festividad tan hermosa y como agradecimiento y adoración a nuestro Señor Jesucristo, el haberse quedado con nosotros hasta el fin de los tiempos, día a día, no solo en el cielo, sino también acá en la tierra, cada vez que nuestros sacerdotes consagran el pan y el vino y se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vivo en la Eucaristía. Para nosotros, cristianos, celebramos en un día especial que, claro, todos los días celebramos la Eucaristía, pero de una manera muy particular para hacer notar con más entusiasmo esta fe que Cristo mismo nos dejó, nos transmitió, como lo leemos en los textos del Evangelio, tanto en la versión de Mateo, Marcos, Lucas, y también como lo profundiza teológicamente San Juan. Y como nos lo va a enseñar digamos, la Iglesia Apostólica, ya para los años 50, 55 en adelante, y que lo va a dejar por escrito, mejor dicho, porque ya, como nosotros lo notamos, apenas el Pentecostés, en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 2, notamos que la Iglesia ya celebra lo que primeramente se llamó la fracción del pan, y que posteriormente pues se le va a llamar Eucaristía, Cena del Señor, o como ya en el siglo XIII se conoce esta fiesta como Corpus Christi, ¿no? En latín. Pero nuestra iglesia católica ya en los años 50 del primer siglo, aproximadamente unos 22 a 25 años después de nuestro Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, Pablo escribe una carta extraordinaria por los diferentes hechos que ahí se narran en esta, a los corintios, un pueblo de la actual Grecia, y también pues de los tiempos apostólicos. Ahí nos narra muchos asuntos de esta iglesia, y uno en particular que es el de la cena del Señor, cómo lo estaban celebrando, en una forma desordenada en varios aspectos, pero que hoy día no queremos tratar, sino sobre todo el valor que San Pablo le da a la Eucaristía, al Corpus Christi. Claro, a lo largo de los siglos, de estos últimos siglos, se le han ido dando algunas formas adicionales, pero la Iglesia Apostólica ya tenía presente que en el pan y el vino había una transformación, una transubstanciación, que ya no era pan, sino el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que ya no era vino, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nosotros ya lo encontramos en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 hasta el 30. Ahí, por ejemplo, Pablo nos narra esta tradición que nuestro Señor Jesucristo dejó a los apóstoles, y que Pablo pues va a recibir de ellos esta tradición cristiana. Y cuando hablamos de tradición, no estamos hablando de un rito, de una costumbre, no, estamos hablando de la enseñanza cristiana en relación al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como constituidos de forma real, no de una forma simbólica. Bien. Y así pues Pablo va a seguir transmitiendo
esta auténtica doctrina del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Aquí lo tenemos. Vamos a agrandar un poquito acá para leerlo. Bien, hay que notar que Eucaristía significa acción de gracias. Es una palabra griega, ¿no? Por eso es que muchos hermanos nuestros católicos que se han separado de la iglesia no lo encuentran porque las traducciones ya nos vienen en castellano. Vamos a ver ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos al versículo 23 en adelante. Abro cita. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Hagamos una aclaración aquí. Pablo no conoció al Señor. Ciertamente tuvo una aparición de nuestro Señor Jesucristo, y más que seguro, porque Pablo nos muestra ahí en la segunda carta a los Corintios, que él ha tenido alguna visión con respecto al Señor. Pero al recibir del Señor, aquí lo que nos está queriendo decir, claro, es que el Señor, con la iglesia, que su cuerpo es un solo ser, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Cabeza con cuerpo forman un solo ser. Entonces, aquí nosotros debemos entender que Pablo lo recibió de los apóstoles y él lo está transmitiendo a esta iglesia de Corinto. Continúo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, aquí tenemos la acción de gracias, Eucaristía, está en el griego, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagamos un alto aquí. Esto de decir esto, háganlo en memoria mía, no es solamente un recordatorio, algo simbólico. No, memoria, si ustedes revisan el libro de Levítico, del capítulo 2, versículos 1 y 2, van a encontrar esta palabra memorial, memoria o recordatorio o recuerdo, pero en un contexto de dar ofrendas, de dar sacrificios, como también en el libro de Números, capítulo 10, versículo 10. Entonces, da gracias, lo parte, dice, esto es mi cuerpo. Como ustedes ven aquí, no está diciendo que es algo simbólico. Más bien, esto es mi cuerpo, lo asegura de una forma real. Y esto, como lo decimos, es aproximadamente 25 a 30 años después que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Si esto hubiera sido simbólico, Pablo lo hubiera manifestado. Vamos al versículo 25. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, sangre. Bien, entonces vamos a hacer un alto aquí, nos vamos a ir a el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Aquí pues vamos a encontrar lo que sucedió ese Jueves Santo, lo que Cristo instituyó el Jueves Santo. Y no fue algo simbólico. La Eucaristía no es simbólica, es realmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo deja anotar aquí. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Bien, hasta aquí pues encontramos este paralelismo entre lo que Pablo está enseñando en la carta a los en la primera carta a los Corintios y lo que San Lucas, ahí pues en el capítulo 22, versículos 19 y 20, está mostrando
el acto mismo en el que Cristo instituye de forma real el cuerpo y la sangre de él mismo. Ya no es pan, toma el pan, dice, lo parte y se lo da diciendo, esto es mi cuerpo. ¿No? Repito, dice, esto es mi cuerpo. El pan es lo que tiene entre sus manos. El Nuevo Testamento para nada dice que se señaló a sí mismo diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Qué sentido tendría en la oración cuando él toma el pan entre sus manos, lo parte y dice, esto es mi cuerpo? Bien, entonces, lo lógico, lo natural de la redacción, de la lectura, es que se refiere al pan. Hoy día no vamos a tocar Juan capítulo 6, del versículo 51 en adelante, que se está refiriendo al pan de vida, ¿no? En realidad, todo ese capítulo 6, salvo lo relacionado a la multiplicación de los panes, que ya era una anticipación a este otro milagro, de convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. También hay otro milagro, que es el de caminar entre las aguas. Pero eso es justamente para mostrar que Cristo, siendo Dios, así como puede multiplicar panes y caminar por las aguas, también puede hacer este milagro de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Así como hizo el milagro allá en tiempos de los israelitas en Egipto, de hacer que las aguas del Nilo se convirtieran en sangre. O en las bodas de Caná, hacer que el agua se convirtiera en vino, ¿no? Que haya un cambio de sustancia, transustanciación, esa transformación. Pero entonces, notamos ahora acá que lo que, digamos, aproximadamente en los años 30 o 33, que sucedió la Cena del Señor, cuando él hizo esta transformación, este milagro, esta acción de instituir la Eucaristía, unos 25 años después aproximadamente, Pablo enseña esta tradición que Cristo dejó, que enseñó a los apóstoles, diciendo, hagan esto. O sea, lo que yo he hecho de transformar este pan en mi carne y este vino en mi sangre, háganlo. Y háganlo como un memorial, como un sacrificio, ¿no? En recuerdo mío. Y entonces, eso es lo que nosotros, los cristianos, celebramos el día especial del Corpus Christi. Y tenemos que hacerlo de una forma tan alegre, tan festiva, porque así como en el libro de Levítico, tanto en el capítulo 23 como en el capítulo 25 se nos hablan de diferentes fiestas que tenía el pueblo israelita, diferentes sábados, ¿no? O sea, diferentes fiestas sabáticas. Así también el pueblo cristiano, retomando los mandamientos de la ley, pero ya en el Evangelio celebramos estas fiestas, ya fiestas cristianas, que pues desde los tiempos del pueblo de Israel ya se habían instaurado. Pero ahora, como decimos, para el cristianismo. Bien, entonces continuemos con la carta a los Corintios. Bien, entonces vamos al versículo 26. Pero en el versículo 25 termina diciendo, todas las veces que la beban, en relación a la sangre, háganlo en memoria mía. No lo que Pablo estaba, lo que Lucas estaba diciendo. Todas las veces. Por eso es que la iglesia celebra todos los días, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, nuevamente domingo, y así todos los días del año, en la mañana y en la noche, ¿no? Todas las veces que la beban, háganla en memoria mía, como sacrificio. Memorial, recuerden, memorial, sacrificio. Versículo 26. Fíjense bien. Ahora vamos a prestar atención a lo que Pablo nos está advirtiendo aquí. Hay que fijarnos bien, pongamos mucha atención a lo que nos está señalando aquí Pablo. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa,
están proclamando la muerte del Señor hasta que venga, hasta que venga. Entonces, eh, aquí estamos proclamando, por eso decíamos memorial sacrificio, la muerte del Señor. Que Pablo nos está vislumbrando que lo que estamos celebrando, pues, es este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que lo unió con esta ofrenda, lo que él entrega, lo parte, se lo da diciendo, ¿no? Eh, Hagan esto en memoria mía, ¿no? Esto es mi cuerpo, dice, versículo aquí de 1 Corintios 11, 24. Esto es mi cuerpo que es entregado. O sea, se está ofrendando como un sacrificio y eso va a ocurrir unas horas después, el Viernes Santo en la cruz, ¿no? Bien, continuamos. Estábamos en el 26. Fíjese bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Es decir, Cristo manda a que actualicemos día a día su muerte, no una nueva muerte, no, la misma muerte. Ahí Cristo, de una manera misteriosa pero milagrosa, es como unirnos a su pasión, a su muerte en la cruz. Versículo 27. Y en atención a lo que decía el versículo anterior, que decía, fíjense bien, vamos al 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, miren, vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver esta parte, ¿no? Versículo 27, estamos aquí. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, subrayo, indignamente, ¿no? Peca. Es decir, una persona que va a comulgar, va a recibir la comunión eh, y está en pecado mortal, ¿no? Por eso dice aquí, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, no peca contra el pan, no peca contra el vino, porque son sustancias. No, Cristo está señalando aquí que peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Así. O sea, Pablo nos está mostrando que realmente se encuentra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahí pues en la Eucaristía. Vamos al versículo 28. Cada uno pues examine su conciencia. Por eso es que los católicos, ¿no? Hacemos nuestros exámenes de conciencia, luego nos confesamos para poder luego ir a comulgar de manera digna. Examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Versículo 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer el cuerpo. Nuevamente Pablo está poniéndole énfasis al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no al pan, no al vino, sino al cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo en el versículo 30 lo siguiente. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, esta muerte es una muerte espiritual, el alma también se encuentra en una situación así, digamos, de tinieblas, de muerte, porque hay pecado, y peor todavía si está uno en pecado mortal y va a comulgar el cuerpo de Cristo, en este estado, es mayor esta muerte espiritual. Entonces, si esto no fuera así, eh, que como los católicos lo hemos enseñado desde aquí, miren, de este tiempo apostólico y por 20 siglos, entonces estaría de más que Pablo nos estuviera haciendo estas advertencias.
Por eso es que la iglesia cuida y advierte también a todos los laicos, a los sacerdotes también, a que cuando vayamos a comulgar lo hagamos eh, examinando bien nuestra conciencia. Entonces, pues Cristo ha querido quedarse pues con nosotros, eh, no solamente acompañándonos desde el cielo, sino presente en la Eucaristía. Él es Dios. Él tiene todo el poder para eh, llegar hasta este pan y hasta este vino y transformarlo. Dios está en todo lugar, ¿no? Él es todopoderoso. Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tiene, como el Padre, tiene todo poder para hacer cualquier clase de milagro, y si está sentado a la derecha del Padre, también por este poder puede estar en la Eucaristía. Y él pues así ha prometido quedarse con nosotros, como dice ahí Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, ¿no? Eso es para cuando se va a hacer discípulos en el bautismo, va a terminar diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hasta el fin de la historia, o en otras palabras, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Eh, Bien, entonces, y no es solamente que esté a la derecha del Padre, y vamos a ver que Cristo mismo nos va a decir que Él va a permanecer con nosotros de una manera muy especial. Y eso lo encontramos ahí en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver el capítulo 15 y luego el capítulo 6. Vamos allá. En el capítulo 15, Pablo nos dice, perdón, Juan, nos dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, Cristo está hablando de permanecer con nosotros en cada uno. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Y en el Evangelio mismo de San Juan, en el capítulo 6, versículo 56 y 57 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Lo que hemos estado viendo tanto de Lucas, capítulo 22, como de la primera de los Corintios, capítulo 11, sobre comer su cuerpo y comer y beber su sangre. Aquí nuevamente San Juan nos está diciendo lo mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, y yo en él. Qué hermoso, ¿no? Y miren, es carne o cuerpo, sangre, y esa es la manera como Cristo ha querido permanecer con nosotros. Por eso es que celebramos con tanto énfasis y con tanta alegría esta celebración que le hemos denominado Corpus Christi. Cristo ha querido quedarse con nosotros, no solo en el cielo, sino también en ese pan. El mismo capítulo 6 de San Juan, que los invito a leerlo completamente, nos hace notar, nos enseña que claro, no es que veamos así carne. Cristo ha querido quedarse en una forma, ¿no? De pan, en una apariencia de pan, pero ya no es pan, sino es su carne. Ya no es vino, parece vino, pero es su sangre. Cristo puede hacer este milagro, tiene la capacidad para hacerlo, pero ¿por qué quiere Cristo permanecer en nosotros? Miren lo que dice aquí San Juan, capítulo 6, versículo 57. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Así quien me come vivirá por mí. Miren, hermanos, extraordinario. Eso es lo que Cristo quiere al dejarnos su cuerpo y su sangre, que Él quiere venir a vivir en nuestros corazones, a transformarnos. Obviamente, esta transformación puede durar mucho tiempo, meses, en otras ocasiones años, pero sigamos nosotros poniendo en nuestra parte
para que Cristo nos vaya transformando, para que Él sea quien viva en nosotros, para que Él viva en nosotros, ¿no? Y nosotros, al comerlo, vivir por Él, para parecernos más a Cristo, para que nuestros pensamientos, nuestras acciones sean los de Cristo. Como Cristo cuidó a su iglesia, la alimenta, la cuida, así también nosotros hagamos con los nuestros. Por ejemplo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, cuidar de los compañeros de trabajo, cuidar también de nuestros quehaceres, cuidar el mundo, nuestro país. No podemos tampoco estar rece y rece en nuestra vida cotidiana. Poco a poco tenemos que ir transformando nuestra vida para que sea el Cristo y el Padre que viva en nosotros y nos transforme en santidad. Este vivir de Cristo en nosotros es un vivir de santidad para que nosotros seamos santos. Entonces, aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 29 al 33, Cristo nos hace notar que Él no aborrece a su cuerpo, que es la iglesia, sino más bien que la cuida, la alimenta. Y eso es lo que nosotros estamos invitados a hacer lo mismo con nuestros seres queridos. Bien, terminemos con este último texto. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 29 y 30. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que hace Cristo por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Así es, la iglesia es parte de su cuerpo. Bien, hermanos, entonces, hoy estamos celebrando Corpus Christi. Acerquémonos a Cristo, pero no indignamente, ¿no? Hagamos un examen de conciencia y vayamos a la confesión a purificar nuestra alma de los pecados y poder recibirlo para que Él viva en nosotros y que las demás personas pues vayan notando esa vida divina de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo en nosotros. Feliz fiesta de Corpus Christi y compartan este video, denle like y pongan la campanita negra para que les lleguen los avisos de nuevos videos. Vivan pues, vivamos, acerquémonos a la Eucaristía, tengamos esta vida de Dios, la gracia de Dios santificante en nosotros. Bendiciones, hermanos.